Desde el año 2000 conformaron el grupo Rescate Tango, con una trayectoria realmente impresionante desde los medios de comunicación, su voz principal. El señor Omar Paloma está con nosotros y Juan Carlos Cavalaro, ambos integrantes del Rescate Tango. ¿Cómo están? Buenos días. Muy bien, muy buenos días. ¿Cómo les va? Escuchaba que hablaban de dinosaurios. No, eso va a no ser te el hagas lunes. sentir interpelado. Entonces vinimos. Esto va a ser el lunes. Volvemos a invitar, Omar. Son otros. ¿Cómo está, Paulita? ¿Cómo va? Bien, ¿Cómo querido, están? muy bien, Muchísimas muy bien. gracias. Los saludo ahora porque cuando estamos al aire vieron que Sí. ahora estamos al aire. Ahora estamos al aire. Sí. Estamos al aire. Un tiempo estuvimos al aire. Estamos al Bueno, vos ya tenés el timing de los medios. No te hagas el que te olvidaste. No me olvidé. ¿Cómo andas, Omar? Siempre, muy bien. No, ahora un poco la alergia del frío de la Ay, mañana. sí, obviamente. Y el tiempo que tengo encima. Pero muy bien. Muy agradecidos, muy honrados que nos hayan llamado, que nos hayan convocado. Los honrados somos nosotros de poder tenerlos y que ustedes hagan un espacio y un tiempo también para venir a acompañarnos. La idea es compartir con ustedes. Exactamente, compartir con ustedes y en este programa lo que queremos es reivindicar a nuestros artistas, reivindicar a la gente de los medios de comunicación que tanto ha hecho y de los cuales hemos aprendido muchísimo. Bueno, y lo de Omar con esa voz tan característica de LT14, no de antes, sino tan característica de una época, ¿no? De LT14 sí, que marcó claro. Un hito ahí en la radiofonía local. Claro, porque no había además otros, tendrían que bancarnos a nosotros. Ay, Omar. Pero querida, no había para muchas cosas, no había alternativa. ¿Hace cuántos años que trabajás en la radio? ¿Trabajaste? Trabajaba. Yo empecé en 1950 y pico cantando con una orquesta que había en Paraná de tango, precisamente con Vittorio Cancellieri, que en realidad se llamaba Vittorio Cancellieri artísticamente. Ahí empecé, tenía 16 años, 17. Tiene que haber sido en el 57, más o menos, 56, 57, en esa condición. Fui como cantor de tango, un aprendiz. Y después, bueno, hice otras actividades. ¿Pero por qué a los 16 años ya cantabas? ¿Venías de una familia de artistas? No, para nada. Mi mamá era profesora de piano. Bueno. Eso la música siempre estuvo presente. Sí, estaba en mi casa. Lo que pasa es que escuchaba Vivaldi, Beethoven, Mozart, pero salí tanguero. Pero además mi vieja tocaba algunas huellas, es pampeana, era pampeana mi mamá, y le gustaba la música de ese tipo, ¿no? La sureña, la surera, para decirlo mejor. Y fue lo que más me prendió a mí. Aprendí un poco el tango merced a escucharlo a Gardel de muy jovencito. Y Gardel no cantaba tangos. Gardel cantaba milongas y huellas y estilos. Hasta que en un momento dado de la charla va a salir cuando comenzó a cantar tango. ¿Por qué fue tan fuerte la impronta de Gardel en el tango? Sobre todo teniendo otros representantes tan fuertes, ¿no? Porque si pensamos en tangueros, hay como otros que también tuvieron una impronta muy fuerte y otra presencia. Pero yo te confieso que después de Gardel hay muchos que me atraen y que uno aprende escuchando. El que más me agrada es Edmundo Rivero. Es decir, mi segundo cantor, además de Gardel, es Edmundo Rivero. Pero además debe ser un poco porque Rivero canta muchas milongas y muchos estilos que realmente me gustan casi tanto o más que el tango propiamente dicho. Claro. Realmente. ¿Cuáles son las diferencias que establecen? Vamos a explicarle a la gente la diferencia entre la milonga, el tango, sobre todo al momento de elegir. Quiero saber también cómo hacen ustedes para elegir el repertorio, cómo han sostenido la convivencia y el vínculo en todos estos años. Bueno, Juan Carlos Cavalaro, por favor. Ya son una pareja ustedes. Ya tienen así como instancias de pareja y de convivencia. Somos una pareja, pero bien de hombre los dos. Claro. Bueno. Somos de la vieja guardia. No conocemos cómo será la otra alternativa. Pero la respeto yo, por lo menos. Sí, bueno. No, estábamos hablando un poco de Gardel, ¿no? Y bueno, también hay que decir que es el creador del tango canción. Él es el primero que canta un tango, que se llama Mi Noche Triste, con Tursi. Y bueno, pero independientemente de eso,
él ha sido, sin saber música en el sentido académico, digamos, porque no conocía las notas, pero la inspiración que ha tenido hasta el día de hoy se mantiene, porque sus temas musicalmente, estamos hablando ahora ya no de la parte de su voz, son extraordinarios. Por ejemplo, hoy en día yo estaba un día en Punta Cana y había un violinista que tocaba con pista, ¿no? Y usted lo llamé, estuvimos conversando. Ah, es argentino. Digo, sí, no tenés ningún tango. Tengo el mejor tango que existe acá, por una cabeza. Y el mejor tango. Y bueno, y lo puso la pista y lo tocó a su manera. Pero quiero decir de que el día que me quiera, todos son tangos, pero las melodías, independiente, y las melodías las hacía él, y las melodías las hacía él, y hoy en día, bueno, yo que estoy en el mundo del violín, estoy un poquito también en la música clásica, de Estado, ahora no, ya está de tango, pero hay violinistas como Isaac Perman, que es un grande, y bueno, y toca un arreglo de por una cabeza con orquesta sinfónica y él tocando como solista, ¿no? Ver el tango con orquesta sinfónica es maravilloso. Bueno, pero acá es un violín solista con la orquesta sinfónica. Omar, él está rescatando algunas cualidades del tango. ¿Cuáles son para vos las principales cualidades que tiene el tango? Agrego lo que decía Juan Carlos sobre Gardel. En 1962, concretando lo que ustedes hacen, labor periodística, fui a cubrir la primera fiesta nacional del tango que se realizó en La Falda. Tuve oportunidad de hablar con Horacio Salgán, que es uno de los grandes referentes del tango, un gran evolucionista, aparte de un pianista notable. Una nota muy generosa por parte de él. Hablamos mucho tiempo y la tengo grabada. Todas esas cosas las grabé, por suerte. Y cuando lo consulto sobre la evolución del tango, él me dice, ya le comenté de Julio De Caro, sabíamos que De Caro era el que había iniciado en 1924 la instrumentación del tango. Antes se tocaba a la parrilla, de oreja, como se dice. Y Julio De Caro le puso atril a la música con 4 violines, 4 bandoneones, lo mejor. La Guardia Nueva, digamos. Sí, la Guardia Nueva, en el 24 cuando empieza. Y le digo, ¿qué es la evolución del tango para usted? Y Salgán me dijo, al tango lo evolucionó la voz de Carlos Gardel con su fraseo. Es decir, nosotros tomamos, te digo, te contesto más o menos a la pregunta que vos me hacías. Salgán, uno de los referentes más importantes que tiene el tango, de lo mejor, realmente lamentablemente lo perdimos hace muy poco, pero grande y con toda la lucidez, él creía que ni él, ni Piazzolla, ni De Caro eran los que le dieron el matiz evolutivo al tango, sino Carlos Gardel con su fraseo, con su voz. Lo dijo Salgán, Claro. Y me lo dijo, no lo leí. Vamos a contarle a la gente y recordarle que en el Rescate Tango, Omar es la voz, Juan Carlos es el violín, que además es todo un tema incorporar el violín en el tango, ¿no? Porque uno siempre lo asocia al bandoneón, lo asocia a otras cuestiones, incorporar el violín, generando también otros sonidos, otro acompañamiento, también es un valor agregado, por lo menos desde mi punto de vista, no sé qué opinan ustedes. Bueno, sí. Nosotros seguimos una tradición, pero al principio sí, evidentemente no existía el violín, era la flauta, ¿no? En realidad casi es uno de los primeros instrumentos. Sí. Flauta, violín y guitarra. El motivo por el cual, claro, el motivo era porque el arpa era uno de los instrumentos primigenios, digamos. Pero lo que pasa es que iban a muchos lugares y no iban a andar con un arpa ni con un piano. Entonces la flauta, el violín y la guitarra, los tipos tocaban acá, se iban a 50 cuadras. Pero el violín, no, el violín es fundamental en el tango. Y en la orquesta típica, como se la llamó en su inicio y después,
la línea de La marcaba cuatro el violines, librito. bandoneón, cuatro. el tango de Hermoso, violín, bandoneón, hermoso. piano y el contrabajo Sí. que ayuda. Y son los Hermoso. instrumentos básicos, No, ¿no es son los cierto? instrumentos Que es lo básicos. que tenemos nosotros ahora. Pero al principio más había más flauta, ¿no? Claro, claro. Flauta, guitarra, Claro. que se después. Y al rescate Fueron tango incorporando. también lo Estamos hablando, integran- claro, yo me refiero a, Claro, a sí, fines del siglo XIX, Claro. ¿no? En principios del XX más o menos ahí ya se forma la... Pero lo primero cuando era viene- arpa. ¿Cómo ibas a llevar un arpa? Claro, una complicación. Claro. Al rescate tango también lo integran César González, Sí. que estaba Sí. invitado pero tuvo que viajar, no podía venir, y Guillermo Troviani Sí. en contrabajo y Cedil Toledo en Cedil bandoneón. Toledo. Exactamente, Cedil Toledo, que es Es un una músico incorporación la nueva. incorporación nueva. Nosotros tuvimos en la base del grupo, eran los que acabas de nombrar, y Nenín Sattler, que tenía un conjunto de música rápida. Los ¿qué príncipes, era? los Príncipes príncipes del compás. Que Este, estuvieron hace 15 días Claro, también aquí en el y programa. lo incorpora mi amigo Cavalaro. No, Cavalaro claro. dijo, oh, lo escuchó por televisión, yo creo que por este canal. Dice, ese podría ser, cuando estábamos armando el conjunto, que fue una idea de él y mía. Qué bueno. Viéndonos en la calle, caminando. Ustedes fueron los que los que éramos, gestaron la idea. claro, no éramos todavía amigos, ni habíamos dialogado, pero ahí empezó una amistad. Para mí, mi última amistad de hace 17 años es muy profunda realmente. Porque contémosle a la gente, como le dijimos al principio, el rescate tango arranca en el 2000, se forma en el Exacto, 2000. sí, sí. Pero ¿qué pasaba, Omar, con vos antes del 2000? Integrabas otras bandas, más allá de trabajar en la radio. Mirá, yo canté pasaba con con la todos los música? conjuntos que había en aquel momento, pero era 2 veces al año. Nos juntábamos, la guitarra de Nis, de Luna, de Sánchez, que eran los grandes guitarristas de Paraná, Erico Lencina, con la orquesta de Humberto Rosa, estaba Rubén Bordato. Rubén Bordato una vez, yo también tenía 17 años, Bordato me acuerdo se sentaba frente a lo que es el Club Social. Estaban ahí él, Humberto Rosa, que fue uno de los últimos grandes directores de orquesta. Se sentaban ahí y charlaban. Y un día paso, yo, con mis pocos años, y me dice, Bordato, pibe, ¿qué tenés que hacer esta noche? ¿Te animás a cantar unos tangos? Tenía un compromiso en el club ese que está en calle, bueno, no me acuerdo, era un club que es a la vuelta de su casa. Él vivía en Babio, en ese reducto que se hizo, una serie de casas de calle Babio, allá, y no me acuerdo. Catamarca Central. Catamarca. Tengo que tocar allá, ¿te animás? Y qué sé yo, bueno. Y ensayamos y al final no fuimos por otras razones al canto, pero estuve ensayando con él, bueno, y Beto Rosa, y con todo lo de esa época. Yo tuve un amigo muy querido que tocaba jazz en aquella época de mi juventud. Estaban las orquestas típicas y las orquestas características. Que tocaban... Claro, porque estaban los músicos de la orquesta de la base aérea. Pero la típica, ¿qué hacía? La típica tocaba tango con todo. Tango. Y milonga y algunos valses. y pasodobles. Y tocaba Ah, la paso típica. doble. paso Sí, doble. paso Yo doble, lo sí. creí que era ¿Y la otra, característica. la característica? Y la característica Todos los géneros. Todos los Sí, géneros. era. Sobre todo la música así de Brasil, qué sé yo. Sí. Claro, tocaba otros ritmos. Sí, otros Ofrecía ritmos. Pero Era también buenísimo. No, nada que ver. Claro. Y jazz también. Y jazz, Ah, porque eran claro. músicos, que se había saxo. Sí, había instrumentos de estaba- viento, acordeón. Claro, Tito Luna fue uno de los baluartes Bueno, de aquella época. Tito Luna de ya los años- era jazz, ¿eh? Claro, jazz, Era de los años ya 50, pero... ya hizo jazz, sí. y en forma muy seria. Pero Omar Paloma, por eso es muy humilde, está hablando, pero él también lo presentó a Pugliese, y Pugliese se lo quiso llevar. Mira. Sí, por eso él no quiere decirlo, pero bueno, yo quiero que cuente eso. Contanos porque- esa Contás historia. No, pero lo de Pugliese fue así, gracias Juan Carlos. Lo de Pugliese, yo era un admirador de la orquesta de Pugliese, así como de Alfredo Bobbi, pero Pugliese era mi orquesta, digamos. Tenía un compromiso con el Club Olimpia. El Club Olimpia estaba dirigido en esa época por un abogado muy conocido, Pocho Vírgala, seguramente Sí. lo han oído, Pocho Vírgala, y Marquito Sangles, que fue bailarín de tango hasta que murió hace un año. Eran los comunistas. Ujú, tal cual. Pugliese, comunista. Tal cual.
Antes teníamos miedo de decir esa palabra comunista. Yo tuve miedo. No, fue uno de los motivos por comunista. los que no fui. Después me di cuenta que había otros sistemas en el mundo que eran tan malos, ¿no?, para la forma de vivir que nosotros tenemos. Bueno, eso es una cuestión política. Entonces, viene Pugliese y yo voy con Mick. Viene Pugliese a tocar a Olimpia, a devolverle una atención, no les cobró, porque no había podido, por alguna razón, cuando lo habían contratado, y tuvieron un accidente en Santa Fe. Venían con esos ómnibus de los años 60, imagínense cómo eran aquellos ómnibus. No tenían baño ni hablar. Y venía toda la orquesta ahí. Sí, pensemos en las rutas también. Claro, y las rutas. Las rutas. Pararon una siesta a descansar. Hubo una gran tormenta, se cayó un árbol. Y se lesionaron el cantor y el presentador, que era el Negro Mela, famoso Negro Mela. Autor de... Lo presentaba con glosas muy simples, un uruguayo. Negro, bien negro... bien de los orígenes del tango, que tiene que ver con los africanos. Y llegó ahí, y llego a hacer una de mis primeras notas con el micrófono, y entonces Angle o Virga le dijo, él puede ser. Y hago una nota a Julián Plaza, que ingresaba en ese momento a la orquesta de Pugliese, que es un músico sensacional de tango. Autor de Danzarín, de todo ese tema, que lo tocan los muchachos magníficamente. Él puede decir, ¿qué era? Que lo presentara. Me pidió que lo presentara. ¿Vos te imaginás lo que era presentar mi orquesta? Ustedes, favorita, tu sí, ídolo. sí, Era, sí. claro. Era el Vos sueño sabés del pibe. Claro, más o menos, el sueño del pibe. Pero sí, ni hablar. Y bueno, audaz tengo que haber sido para hacer lo que hago. Lo que hemos hecho, que era audacia. No, pero... Porque lo nuestro no era como ustedes, que tuvieron una formación académica. Nosotros somos audaces también. No, también, pero en nuestra época empezamos como se podía, íbamos a rendir a Buenos Aires. Omar, ¿y qué pasó? Hice la nota, le hago la nota a Plaza y a todo eso, lo presento a la noche a Pugliese. En el Club Olimpia. En Olimpia, muchos lo recuerdan. Y a Está bien. ¿Y a partir de ahí te y a partir de ahí no, a partir de ahí me fui con ellos a presentarlo. Ah, ¿estuviste trabajando? Sí, lo No, llevaron. me fui, lo vimos 10 o 15 fuiste. días por Santa Ajá. Fe, pero como presentador de la orquesta. Claro. Y una noche, en esa cuota de audacia que he tenido para hacer lo que hago, me llamaron de unos amigos que escuchaban mi audición, que se llamaba Del Tango Lo Mejor, que eran amigos de la audición, y se acordaban que yo cantaba tango. Y me llevaron a hablar de Homero Mansi, que es uno de los grandes letristas, y me acompañaron 2 o 3 músicos tengo las fotos ahí, de Pugliese. Y cuando termina, me dice Ruggiero, que era el gran bandoneonista, no te animás a cantar un tango, pero cómo no. ¿Cómo no? Canté un tango, pero no en público, sino ya abajo, Claro. ahí después del escenario. Me dijo, che, no te animás, tenía que ir a Japón. Ahí tengo una cartilla. Pero me pusieron la ficha del Partido Comunista. Ese fue el asunto. Es decir, yo ahora no tendría miedo. O sea, no pudiste viajar por una No cuestión fui porque política. no quise, ¿no? Está hablando de los años 60. Los años 60, vos te imaginás lo que era Era hablar. complejo. No, ni Claro. hablar. Hay que Juan ubicar. Carlos, ¿y tu relación con el tango, la música, sí, antes de integrar? Pero antes de eso quiero decir que la presentación de Pugliese no era, acá está el maestro Pugliese, que no. Se presentaba con glosas que hacía, que Negro siempre Mena. lo decía el Negro Mena. Y él las sabía de memoria y él lo presentó con todas las glosas. Por eso Claro. dijeron, sigue con Este nosotros. sabe. Sí, fantástico. Bueno, mi relación con el tango en realidad empieza de cuando yo tenía 11, 12 años, porque yo estudiaba el violín y mi madre era pianista, entonces en todas las reuniones familiares por ahí se tocaba y tocábamos piano, violín y nos gustaba todo lo que era la guardia vieja. Y tocábamos con mi mamá, siempre animábamos la fiesta, hasta ahí. Claro. Después hubo un corte, porque, bueno, me puse a estudiar y entré en la orquesta sinfónica y ya ahí entonces entré en contacto con los grandes maestros, con Beethoven, con Mozart, y me empecé a enloquecer. Yo no... Si bien en mi casa se escuchaba música clásica todos los días, porque mi papá era integrante de la sinfónica, y músico
pero yo no entraba en la música clásica, me gustaba el tango. Claro, te gustaba el tango. Eras la oveja negra. Claro, eso no voy a decir. Pero cuando tomé contacto, empecé a tocar las sinfonías de Beethoven. Recuerdo que lo primero fue la sinfonía número 2, y bueno, me gustaría enloquecer con la música clásica. Entonces quedó un poco relegado ese gusto y seguí con la música clásica hasta bueno, Hasta que te cruzaste empezamos con Omar. a cruzarnos con Omar y a formar. Pero el gusto y la pasión por el tango siempre la tuve, ¿no? Y viene de origen, ¿no? Mi madre, nacida el 11 de diciembre, igual que Gardel, igual que De Caro, y tenía muchas, ¿sabes? Tocaba muy lindo y tocaba muy bien, y le gustaba mucho el piano. Ella era profesora de piano. Y Omar, ¿por qué es tan difícil cantar tango? No es para cualquiera. El tango no es para cualquiera. Lo que pasa es que yo no sé si... El tango no es una elección para Yo cualquiera. no sé si lo Elige canto el bien tango. o mal, a mí no me resulta difícil. No, bueno. Pero- Vos sabés que no es para cualquiera el tango, y no cualquiera puede cantar Sí, tango. A diferencia de otros ritmos, a diferencia de otras sí, melodías, el tango puede- es más complejo. Puede ser. No sé decirte de las dificultades, porque a mí, con la mayor modestia que él decía, me resulta lo más accesible. Es muy probable que una cosa mucho más simple, Te cueste más. que yo no la pueda cantar. Es decir, yo nací evidentemente para eso. Ya te digo, haciéndolo bien, regular o mal, pero es lo mío, evidentemente. Eso y las milongas. No sé las dificultades, pero no es fácil el tango. No es fácil, No es no es fácil. sencillo el Claro. tango. Por lo menos mirándolo de afuera, así, Claro. a los cantores, no se necesita ser un cantor con una voz impostada, ni cosas tipo, por ejemplo, que canta tango. Impostado lo hacía Jorge Casal. Claro, pero es más, hay que decirlo. Claro. Claro. Hay que Por ahí transmitirlo y decirlo. Hay muchos Es más un cantores que van recitado, ¿no? recitando. Claro. Qué sé yo, el otro día estaba viendo una remembranza de Tita Merelo, así dieron un documental, y entonces uno la escucha y ella más va recitando Sí, que calla, pero siempre hay que también conservar el ritmo, que es muy difícil, El fraseo. El fraseo, la el afinación, fraseo, la afinación, y claro. por ahí. Y bueno, y él tiene, Él tiene un el don, profesionalismo evidentemente. Exacto. Tan profesional que nosotros ensayamos solo, sin él, la parte cantada, y viene él y no hay ningún tipo de problema. Claro. Con Claro. otro cantor tenemos problemas. Exacto. Si viene exacto. siempre tenemos Porque hay una problemas, cuestión de entonación, de fraseo, de entonación, ¿no? interpretación. Y El cantante de tango transmite claro, muchísimo. pero Tiene que fundamentalmente el Tiene que ritmo. transmitir. Claro, Fundamentalmente el ritmo. Tiene que saber cuándo levanta y cuándo no. Ahí está. Omar, que es complejo. es complejo. Es complejo. Si yo te pido hoy alguna glosa de Pugliese, ¿te la recordás o no? Una de las que hacía el Negro Mela es yo puedo batir que es tango porque en su cuna nací y de porrete aprendí a rezar su abecedario. Yo soy de su mismo barro y en su barro de morir. Eso decía el Negro Mela. Lo tiene grabado en la comparsita. Después sí, al tango lo conocí en la hastiada melodía de un organito de mano en el atardecer suburbano de la triste infancia mía. Y ahí Qué cuenta bueno. las cositas que hacen a la formación del tango, lo sentimental, el barrio, la calecita, el amigo, el amor, la traición. Hay muchos tangos que hablan, es muy machista, el tango ha sido muy machista. Sí. Nosotros intentamos, en la parte musical, como yo soy un admirador de la mujer, porque tuve madre. Muy bien. Así Madre que- e hijas. E hija, sí. Así que lo que trato es de cantar tangos que digan otra cosa. Tú, milagrosa musiquita de cristal, llegaste como un rayo deslumbrante de luz, fui como una lluvia de cenizas y fatigas en las horas resignadas de tu vida. Es decir, cosas que la mina, que esto, eso no me gusta, eso no lo canté nunca. Claro. No, no, Mirá pero hay, vos. hay. Hay una elección entonces en ese Ah, sentido. no, indudablemente. Ujú. Las grandes letras que no sean agresivas y que tengan que Claro. ver con lo que a mí me gusta, el barrio, lo sentimental. Por Claro. ahí cantás uno que te piden hacer algún... Hay un clásico que les piden siempre, o sea, ¿cuáles son los clásicos? Y los muchachos, a mí lo que más me gusta de Ajá. ellos, son todos los temas de ellos son hermosos, pero lo que más me gusta es Mi amigo Cholo. Mi amigo Cholo es un tango
que hizo Atilio Stampone, que Atilio se lo dio a Nenín, A creo, Nenín Sattler, nuestro querido amigo. Claro, porque no- Nenín se lo dio a él, y claro, es un tango que está arreglado por Atilio Stampone para 7 u 8 instrumentos, y él mismo pidió que tratáramos de interpretarlo, que trataran de interpretarlo como lo hacía él. Lo hacen muy bien, pero el misterio del rescate es que un arreglo concebido para 7 o 8 instrumentos lo tocan entre 4, Claro. y vos lo escuchás, yo lo digo, no lo vas a poder decir, yo lo escucho como lo tocaba Atilio con 7 u 8. Claro. Qué bárbaro. Es mi amigo Qué Cholo, genial. que ese es uno de los tangos lindos. Después nos piden algunos clásicos. A mí me piden Tinta Roja, Naranjo en Flor. Ah. Yo les Sí. digo, no, pero pará, vamos a hacer otras cosas. Tenemos mucho, pero cuando vamos a actuar, ellos tocan 6, yo canto 6, entonces no podés hacer mucho misterio. Bueno, me vas a Tratamos de odiar, cambiar. me vas a odiar con lo que te voy a pedir, pero una estrofa recitada de Naranjo en Flor. Es mi Ese- letra, una de tu mis tango, letras bueno, yo preferidas. te lo voy a regalar bien hecho, con ellos, qué sé yo. Era más blanda que el agua blanda, era más fresca que el río, naranjo en flor, y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Ay, me encanta. Es un genio, maestro. Genial. Despacito, Genial. despacito, como dice la canción. Exacto, sí. Es un genio. Mi tango preferido es Por una cabeza. Ah, Es que bueno, mi padre ¿viste? era un gran admirador de ¿Viste? Gardel. En Claro. casa se escuchaba Gardel y yo de niña recuerdo que Por una cabeza era un tango que me conmovía y la ¿Viste vos? letra y empezar a Y la indagar música, sobre... Y la música es un tango que Sí, la me letra resulta es conmovedor. fantástica, fantástica. Es fantástico. Pero lo que quería decir también, que ya que estoy yo en ese mix de música clásica, Sí. que el tango tiene una gran riqueza musical, y podemos, y queda fantástico, poner algunas cosas de Beethoven en medio, Qué yo hermoso. pongo algunas cosas de Paganini, Ajá. en medio cuando hago algunos solo, Ujú. y queda bien, no queda fuera de contexto. Claro. Lo que quiero No decir, desentona. no, para nada. Qué fantástico. Entonces, no, incluso el mismo Piazzolla cuando comenzó allá en el 46, que hizo su famosa orquesta tan linda, bueno, si uno escucha con atención, hay muchas armonías y muchos giros que responden a la música clásica, evidentemente. Bueno, no olvidemos que él quería ser un compositor clásico. Sí, ¿no? claro, fue. Hay un montón de músicos que dicen que se enamoran de ese instrumento musical y que pasa a ser parte de su cuerpo. Una extensión del cuerpo. ¿Qué te pasa a vos cuando estás interpretando alguno de tus temas preferidos? Y sí, Y eso le pasa. Es eso, sí. Es eso. es ¿A dónde te parte- lleva? Y bueno, es uno de los misterios, ¿no? A veces, precisamente cuando un artista está interpretando, y los grandes artistas también lo he leído, y a mí me ha pasado alguna vez, 1 o 2 veces, es como que uno sale Se sale del cuerpo. sale del Se cuerpo, sale del y cuerpo. lo mira de arriba. No pasa siempre, ¿eh? No pasa, ese sería el ideal. Y los grandes, he leído grandes concertistas que dicen que ya la parte técnica la tienen ya tan incorporada que no les interesa. Ellos lo que quieren en el concierto es ver si pueden Es lograr volar. ese ángel. Claro. Ese ángel. Bueno, sí, lo que sí, uno ya haciendo la profesión y ya siguiendo, es decir, cuando va a tocar ya se desentiende un poquito de todo lo que es el andamiaje técnico y trata de sacar del instrumento el mejor sentimiento, ¿no? El mejor sentimiento en eso que está tocando. No es fácil también lograrlo, porque cuando uno todavía no tiene un gran dominio del instrumento, siempre está pensando que si me equivoco, que si salgo, que si el dedo no me funciona, que si el arco me tiembla, cosa que nos ha pasado a todos. ¿eh? Claro. Sí, me ha pasado y es horrible. Pero después
uno va superando eso y ya está más metido en la música. Obviamente. ¿Qué rutina tienen ustedes? ¿Ensayan? ¿Son periódicos los encuentros? ¿Se Tendrían. juntan antes de una Así. presentación? ¿Cómo es que...? Así que no podemos. Nosotros Ya casi dos- que tocan de memoria. Nosotros también, dos estamos... No, pero es fundamental. Yo le digo, bueno, él elogia que yo voy tarde, voy una vez, pero es fundamental. Claro. Porque así como en el instrumento, la voz humana, y más una de 76 años, que he transmitido 35 años fútbol, que te rompes la garganta, necesita el ensayo, el adiestramiento fundamental para tener las cuerdas vocales parejitas. Si no son desparejos los sonidos Claro. que vos Sí. emitís. No podemos porque nosotros ya no trabajamos prácticamente, pero los demás trabajan. Entonces no siempre podemos juntarnos a ensayar. Pero cuando llega un momento nos ensayamos. Pero como ellos tienen una habilidad muy grande, lo hacen. Pero si ensayáramos más, seríamos mejores. Ninguna duda. ¿Tienen alguna Ninguna duda, presentación ninguna ya duda. pautada para ahora, para este mes o cercana? No, estamos en algunas cuestiones. Nos habían dicho justamente, no sabían si Cultura de la provincia iba a poder llevar músicos de acá para esta fiesta que ustedes están... Tecnópolis. de Tecnópolis, pero una de las autoridades me dijo, no, si tenemos algo los vamos a proponer a ustedes para poner Bueno, ojalá los propongan. un poco de tango, pero bueno, Yo digo, no siempre se puede. siendo una música identitaria de nuestro, el tango, que yo veo que, ¿por qué la juventud? Porque nosotros queremos que la juventud entre en esto. Se ha declarado patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, ¿no? por la UNESCO. Esta riqueza musical que tiene, y no solamente que no entra, pero yo creo que también es un poco la difusión, porque vamos a decir que Tecnópolis, por ejemplo, que veo ahí, solamente viene mañana Mora Godoy, que va a bailar tango, sí. que parece que es fantástico, es algo fantástico. Hoy va a estar en Santa Fe. Hoy en Esta Santa noche Fe. se presenta en Santa Hoy, Fe. Mora mañana Godoy. son los auténticos. Exacto, hoy se presenta. Pero no veo tango. En los grandes festivales, acá hay todas las fiestas que se hacen, Sí, las sí. del asado con cuero, todas las fiestas que hay en Entre Ríos, pues, no hay tango, no llaman a un conjunto de tango. Bueno, para la fiesta tocar. del mate, tuve el Sí. honor de poder presentarlo. Sí. Y la Bueno, verdad que fue maravilloso la y recepción bueno, fue del la público. primera Hay un vez público que muy estuvo- cautivo. Cada vez que hay tango, siempre hay un Bueno, público apasionado. pero con eso. entonces yo creo que también los organizadores de los festivales, incluso las autoridades cuando organizan, tienen que tener presente, así como tienen el rock, como tienen la cumbia, ya iban a estar los Palmeras allá en Santa Fe, Sí. estuve viendo, tendrían que los conjuntos locales también llamar, y sobre todo llamar a algo de tango.